Estamos en comunicación con el economista, profesor de la Universidad Nacional de Lanús, el querido Néstor Forero. Buenos días, feliz Juan Domingo. ¿Qué tal? Buenos días. Cortamos Juan Domingo. Muchas gracias por llamar. No, al contrario. Néstor, ¿qué diferencia hay entre el carry trade, o sea, esto de pagarle impuestos altos, intereses altos, si la gente que tiene dólares en cantidad lo pasa a pesos y le aseguran la salida y le ponen un 2% mensual, que es un interés parecido al que pagan en Estados Unidos por año, y esto lo pagan 12 veces en el año? ¿Qué diferencia hay entre esta corrida y la corrida del mismo ministro de Economía en su momento con Macri, ¿no? El mecanismo es el mismo, con lo cual podríamos decir que el desenlace va a ser el mismo, siempre y cuando el Fondo Monetario Internacional tire otra vez un salvavidas, porque los dólares que están previstos para el año que viene no alcanzan para cubrir todas las obligaciones que han contraído. Pero lo que es distinto es la sociedad. La sociedad argentina en los últimos años se ha modificado, y bien señalabas vos los partidos políticos que enriquecen a los ricos. Hace poco yo pude leer una definición de un economista español, San Pedro, que decía: hay dos clases de economistas, los que ayudan a hacer más ricos a los ricos y los que ayudamos a que los pobres sean menos pobres. Salvo excepciones, como los medios donde intervenís y otros más, la sociedad argentina está bombardeada por aquellos economistas que ayudan a hacer más ricos a los ricos, a fugar los fondos, a no pagar los impuestos, y de alguna manera echarnos la culpa a todos los demás por los fracasos. Pero el problema sigue siendo el mismo. Mientras Argentina sea una exportadora de capital a través de la fuga de capitales, y se hace a través del sistema bancario, no hay riqueza que se pueda distribuir, no hay riqueza que se pueda capitalizar, no hay trabajo argentino que se pueda valorizar. Nosotros necesitamos reformar muchas cosas, y diría que de la Constitución para acá todo, pero el sistema bancario, que sigue teniendo el espíritu y la ley y la norma que le implantó Martínez de Osa en 1977, yo creo que ahí está el pilar de la dependencia, o uno de los pilares. El otro pilar es, sin lugar a dudas, la deuda externa, una deuda que sirve para redistribuir la riqueza, para que los ricos sean cada vez más ricos y mayores cantidades de personas tengan que tributar y pagar por una deuda que ya la hemos pagado miles de veces, no centenares de veces. Es una deuda que originariamente era fraudulenta, la hemos pagado varias veces, la hemos pagado con la entrega de los bienes, las privatizaciones, lo hemos pagado con la evasión impositiva, lo hemos pagado con lo que efectivamente ha pagado la República Argentina sin auditar a quién le pagábamos y por qué. Sí, el caso famoso de los 25.000 millones que pasó la dictadura del proceso, ¿no? Claro. De las empresas privadas. Tuve el honor de ser el auditor de ese momento, de esa investigación y las que le siguieron, y
hay 25.000 millones que no tienen ningún tipo de justificación. O sea, es decir, que ni siquiera ingresaron al país. un choreo de las empresas, de los Roca, de los Macri. Exactamente, ahí se terminaron de ser grandes. Porque le transfirieron al Estado lo que se investigó. Bueno, el fiscal, el que ya murió, Delgado, que fue un patriota, pudimos descubrir que de los 25.000 millones de dólares había cosas imposibles e increíbles, es decir, que el acreedor no existía en algunos casos, porque se le mandaron comunicaciones y nunca contestó, misivas, y no contestaba porque no existía en ese domicilio, o el acreedor y el deudor eran el mismo, o el deudor había fugado los fondos, había depositado los fondos en un plazo fijo. Ese plazo fijo figuraba después como un préstamo a la empresa. El Estado se hace cargo de ese supuesto préstamo y lo libera a la empresa de la deuda, y además la empresa se beneficia dos veces, porque el Estado le pagó la deuda, pero además liberó el plazo fijo. Y eso sucedió varias veces en toda la década del 80 y del 90, que forma parte del núcleo de la deuda externa argentina, de la refinanciación, de refinanciaciones. O sea que es una gabela, que le pesa al Estado argentino por existir para los grandes poderes internacionales. Ahora, ¿no es suicida pedirle al Fondo Monetario que nos preste plata para pagarle los intereses que le debemos sin endeudarnos por el doble? Sí, y podríamos hablar del Club de París, que todavía le estamos debiendo deuda originaria de los años de la década del 80, contraída por el gobierno militar, con lo cual podríamos haber declarado deuda odiosa, es decir, una deuda repudiable, porque no fue en beneficio de la Argentina. Y la hemos refinanciado una y otra vez, o sea, del 80 hasta aquí. Somos los hijos de la pavota. Con gobiernos militares y con gobiernos civiles. Claro. Somos los hijos de la pavota. Menos mal que Alejandro Olmos le hizo juicio y lo ganó, pero demostró que la deuda era ilícita, que no, era inexistente. Claro. Un gran patriota, Alejandro Olmos. Y después el juez condenó, pero prescribió la causa, o sea, no la podían poner en cana ni bueno, repetir la deuda. Hay toda una historia ahí. El fallo del juez Ballesteros habla de 477 operaciones ilegales. Yo tuve la oportunidad de pedirle al juzgado que me diga las 477 operaciones que eran ilegales. ¿Por qué? ¿Por qué? Se cortó. Bueno, a ver. Y los pagos que se hayan efectuado de eso que era ilegal, hay que pedirle la restitución. Así decía el viejo Código Civil argentino. Si el acreedor era de buena fe, desde el momento tiene que se le pide. Pero si es de mala fe, como podría ser el Fondo Monetario Internacional, que auditaba todas nuestras cuentas, era desde el mismo momento en que se había pagado. Con lo cual, la Argentina pasaba de ser deudora a acreedora del mundo. ¿Y para eso qué se necesita? Fuerza política. Hay un estudio realizado por un perito. ¿Cómo? ¿Qué se necesita? Tener una dirigencia más fuerte, más inteligente. Supongo que habrá presiones para que todos se hagan los boludos. Al pueblo y concientizar al pueblo. Nosotros tenemos economistas que saben de economía, pero no saben de derecho, y menos de derecho
financiero internacional. Y tenemos abogados que saben de derecho nacional, pero no saben de economía. Entonces estudiamos en las universidades fragmentos y tenemos visiones parcializadas del problema, y el problema es integral, porque el tema de la deuda es un sistema de dominación mundial. Hay que entender que la deuda no nos trae beneficios, sino que es un sistema de dominación para los pueblos del mundo. Y no es un problema argentino, es un problema mundial. ¿Y por qué es un problema mundial? Y porque la mayoría de los... Es más, hay un reciente informe de las Naciones Unidas donde habla cuánto pagamos de intereses por la deuda y cuánto pagamos o cuánto gastamos o invertimos en el gasto social, entendiendo por gasto social lo que se paga de jubilaciones, pensiones, los gastos de educación y los gastos de salud. Miren, nosotros actualmente prácticamente pagamos lo mismo de intereses que gastamos en el gasto social. Y no es un problema solamente argentino, Bolivia tiene el mismo problema, Brasil tiene casi el mismo problema, Colombia lo mismo. Hay países que, al contrario, se pagan más intereses que lo que se gasta en gasto social, por ejemplo en las Guyanas, o en Haití, o en Jamaica. Pero no es un problema solamente latinoamericano, sino es un problema de todo el mundo que está sometido a la deuda. Entonces tenemos África Central en la misma situación, Angola, Bangladesh, Burundi, Burkina Faso, Camerún, a algunos países africanos, donde se pagan más intereses que el gasto social. Es decir, este sistema de deuda es un sistema que ha hecho pública la deuda, pero para privatizar los beneficios, para que esos grupos que vos señalabas al principio, como Templeton, BlackRock y todo demás, se beneficien con los intereses de la deuda. Y esto habla del sistema de deuda, es un engranaje que engrana con otro, que es el sistema del flujo de capitales en el mundo. Es decir, la mayoría de los países tienen o padecen la fuga de capitales. Esa fuga de capitales es a través de los bancos. ¿Y a dónde van a...? Las fiscales. Esas guardias fiscales garantizan el anonimato. Ahora, los fondos no se quedan quietos y depositados en un cofre de un tesoro en una isla pirata. Esos fondos trabajan. ¿Y a través de quién? A través de las administradoras de inversión, el BlackRock, Templeton y todos los demás, que les garantizan el anonimato. Entonces aquel que fugó, que fue un evasor impositivo, vuelve al país bajo la bandera de BlackRock, por ejemplo, que es la tercera economía del mundo, después de Estados Unidos y China, la tercera economía es la de BlackRock. Bueno, entonces el que invierte, el que compra acciones, pero el que invierte en los bonos de la deuda de cada país es BlackRock. Entonces, en el fondo, ¿qué pasó? El evasor, el fundador del fondo, se convierte en inversor, en acreedor del país en donde él evadió los fondos. Y eso es una forma de dominación, porque vas a tener más valor $1 que un voto popular. Y así se someten a los países del mundo. No sé, querías preguntarme algo. Es un tema tan viejo como el avaro de Molière, ¿no? Bueno, el avaro de Molière muestra las condiciones naturales del usurero, del ser humano. Y también podríamos hablar del mercader de Venecia. También. Donde
habría que cortarle una libra de carne. Habría que enseñarles eso desde la facultad. Por lo menos en la facultad, lo que estudian economía. Claro. Sistema de dominación. Pero veamos, mira, una materia. Es el tema de dominación mundial. No es un problema argentino, ni siquiera del continente americano. Es un problema mundial. Ahora la aceptación donde abarca ya entra en la parte del poder y en la parte de la sumisión o de la complicidad, ¿no? Porque para que todo para que todo funcione tiene que haber acuerdos de poder o complicidad, ¿no? Interior. Yo creo, sí, es más, terminan siendo empleados de estos grupos de poder. Y la excusa es la correlación de fuerza, no podemos enfrentarlo por la correlación de fuerza. No es así. No. El problema es si lo querés enfrentar a una manada de elefantes de a uno. No se puede. Vos lo que tenés que hacer es agrupar a todos los deudores, a todos los países sometidos en el mundo por la usura. Claro. La usura tiene 5.000 años de conocido. Sí. Es más, hay la historia o la investigación muestra y hubo un rey que iba a conquistar unas ciudades y se encuentra que su infantería era muy escasa. ¿Y dónde estaban los soldados de su pueblo? Estaban esclavizados por las deudas. Mira. ¿Y qué hizo el rey? Les prometió que si iban al combate con él, los liberaba de las deudas. Y así hizo. El rey se llamaba Metena y fue la primera separación entre el poder político y el poder económico. El poder económico estaba en las manos, en los acreedores, eran los templos sumerios. Y el rey, con el poder político que le dio, fue y condonó la deuda de los soldados. Eso se llamó Amargi, que se traduce como el regreso a la madre. Hay que entender la conmoción que debe haber habido en ese momento, cuando el soldado, viejo esclavo, vuelve a su casa, recupera su casa y recupera su familia, porque también su familia estaba esclavizada. Recupera a su madre, a su padre, a sus hermanos, sus hijos. Debe haber sido una conmoción social enorme, total. Bueno, eso se llamó Amargi, el regreso a la madre. Qué y ha sido tan importante, y ha sido tan importante que después los distintos pueblos y civilizaciones del mundo, tanto la egipcia, la babilonia, el Jerusalén, la India, hasta Grecia y Roma, receptaron la condonación de deuda. La condonación de deuda no es moderna, tiene más de 4.400 años de antigüedad. Lo que sí hace es que cuando la condonación de deuda es real y no ficticia, va a producir una conmoción social y una calidad de vida totalmente distinta de los pueblos. Sí, Amado Boudou decía un día que lo que habría que tomar como medida en la situación que estábamos antes de este gobierno, lo primero que habría que hacer era condonar todas las deudas bancarias de la sociedad, porque toda la sociedad estaba metida hasta el caracú, ¿no? Ahora, bueno, ¿por qué el dólar? Yo propuse para... ¿Cómo? No, contestale a Martín primero. Bueno, un comentario, ¿no? Yo lo que proponía era que si llegábamos al gobierno el año pasado, el Estado se hiciera cargo
y comprara todas las deudas de las familias argentinas y las prorrogara la fecha de pago en 5 o 10 años, ajustados por el salario. Mira, hubiera primero sido a los bancos. Solución. Claro. La gente está comprando la comida con tarjeta de crédito. Claro. Eso trae paz social. Aparte ajusta la deuda por un elemento humano que es el salario. Claro. Y para el sistema bancario era una solución, entre comillas. Para no estar en rojo, claro. Al limpiar de sus balances todas las deudas y todos los créditos malos que podían tener, era muy importante, pero además, por el volumen que iba a solucionar, uno le podía pedir descuento. Es decir, si yo te pago de contado una deuda que hay a 3 años, el valor actual es menor. Claro. Pero si yo te pago de contado, no un crédito, sino te pago miles de créditos, el precio es menor. Entonces el Estado podía hacerse cargo de esa parte y solucionar el problema de la familia. Néstor, cierra Diego Carbone con una pregunta. Una pregunta que ya a mí me da vuelta en la cabeza es ¿por qué el dólar sigue siendo la moneda de cambio y la moneda fuerte cuando ya no tiene de respaldo el oro que había en Fort Knox y los presidentes como Biden y como ahora Donald Trump dicen que el respaldo es el pueblo norteamericano? ¿Qué respaldo tiene? El respaldo está en el poder militar y el poder de las multinacionales y de los grandes grupos financieros internacionales. Ahí está. Esto es como, ¿por qué manda? Ahí estos mandan porque son los dueños del mundo. Porque después de la Segunda Guerra Mundial se fueron quedando con todos los resortes del poder. Que es la discusión actual. Y esta tercera guerra mundial fraccionada que tenemos es por esos recursos y esos resortes del poder económico, por cada uno de ellos que puede suceder. Néstor, para terminar el tema de la deuda, que me faltaba es decir algo. Sí. Un reciente informe habla que el 52% de la población, o sea, más de la mitad, más o menos la misma cantidad que los pobres. Pero hay una diferencia. Los indigentes no te pueden estar endeudados. No te escuchamos bien la comparación. Bueno, repito. Más de la mitad. Los pobres en Argentina, más de la mitad está endeudado. Sí. Tiene deudas. Sí. O a través de los bancos. Sí. O a través de las fintech, es decir, los grupos financieros tecnológicos, sí, las tarjetas de crédito. Sí. Bueno, muchos de esos son pobres, sí, pero muchos de esos todavía están dentro de lo que se llama la clase media argentina. Sí. Ahora, el informe señala que el 20% de todos esos pobres, de todos esos endeudados, son jóvenes. Ajá. Jóvenes que se han endeudado con las compañías fintech, sí, es decir, las compañías financieras tecnológicas, que no tienen un lugar fijo, ni una sede social, ni un edificio, sino que son virtuales. Sí. Bueno, la mayoría de nuestros jóvenes y de nuestras mujeres están endeudadas con ese tipo de acreedores. En la medida que esta bicicleta siga funcionando, se van a ir cayendo de a poco, van a ir cayendo en la pobreza extrema. Pero si hubiera una crisis y se para la bicicleta, los primeros que se caen son esos endeudados. Ese grupo de argentinos y argentinas
que hoy le deben al sistema financiero, enmascarado, que pueden ser los bancos, las tarjetas virtuales, ¿sí? O los usureros de los barrios. ¿Quién se caería en ese caso? Es decir, estamos... ¿Cómo? ¿Quién se caería en ese caso? Y se van a caer porque no van a poder pagar, y los acreedores van a ejecutar las garantías. Si vos sacaste el préstamo para un auto, te van a ejecutar el auto. Claro. Si vos sacaste el préstamo para arreglar tu casa, te van a ejecutar la casa. Sí, el clásico, claro. Responder al acreedor. Néstor, muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo esta charla y esta clase magistral. Muy fuerte abrazo, feliz Juan Domingo para vos y tu familia. Bueno, muchas gracias. Feliz Juan Domingo para todos y gracias por llamar. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar. Al contrario. Hasta luego.